Hay que leer. El mejor plan y este que nos trae sin duda alguna muy entusiasmados aquí en Contrarreloj porque la gente está leyendo, Andrés, porque la gente nos escribe, nos ponen recomendaciones, quieren que hablemos mucho más de libros y bueno, es un espacio que nos tiene profundamente contentos. Hoy en este Hay que leer, en esta sección dedicada justamente a eso, a promover esos libros, los autores y las lectoras también se pone a tono con el fútbol, con el Mundial de Qatar. Usted trae un invitado de lujo para hablar de un libro que nos cuenta una historia alternativa sobre el origen del fútbol. Pues Rosario, yo sé que no es su fuerte, así que sé que la voy a corchar, pero Ay, usted Jesús, ha oído Jesús. ¿Dónde nació el fútbol? ¿Quién se inventó el fútbol? ¿En dónde? ¿En qué señor. país? ¿En Inglaterra? Ahí está, pero Montoya le está soplando. No, señor, no me alcanzó a decir nada. No. Le está haciendo Me moquitas. pasó lo de Cristiano, alcancé a poner el pelo, pero no dije nada. yo podía. Pero de ahí para adelante y no me pregunte más que me da mucha pena con el invitado. Pues mire, un amigo de la casa, un gran escritor colombiano, uno de nuestros favoritos y un amante también del fútbol, está hasta ahora con nosotros porque uno de sus libros habla de eso, nos cuestiona un poquito también a través de la literatura dónde se produjo ese origen del fútbol, del deporte rey. Es un gusto saludar al escritor, al columnista de nuestro país, Juan Esteban Constaín. Juan Esteban, muy buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj de W Radio y a esa sección que se llama Hay que leer, ¿cómo le va? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Juan Esteban, arranco preguntándole algo rápido. ¿Cómo van las clases de historia? Los que lo seguimos también en redes sociales vemos que usted está haciendo por allá exploraciones por Alejandro Magno, está haciendo diferentes temas. ¿Cómo van esos cursos? Pues bien, esas son como unas charlas en realidad que surgieron al calor tétrico de la pandemia y el confinamiento. Un encuentro por Zoom para refugiarnos allí en temas históricos y literarios y bueno, ya levantaron todas las restricciones y sin embargo seguimos todavía hablando de una gran cantidad de temas que nos encantan, entonces eso funciona muy bien. Y Juan Esteban, el Mundial de Qatar, ¿lo ha disfrutado? ¿Le ha parecido que ha tenido nivel? ¿Se ha divertido? ¿Se ha emocionado viendo los partidos hasta el momento? Pues creo, por lo que he visto de reojo, que va camino de ser uno de los mejores mundiales de la historia en términos futbolísticos y es casi como un castigo y una maldición porque yo hago parte de quienes ven con mucho recelo lo que está pasando allí desde que supe que el mundial iba a ser en Qatar. Y viendo todo lo que había pasado alrededor de la elección de la sede, pues le tenía pereza, debo decirlo, y no he visto muchos de los partidos de la primera ronda, pero es inevitable y siempre me asomo, sobre todo pues los de Argentina, que en los mundiales es mi equipo, y luego he visto las otras cosas y creo que el nivel futbolístico es extraordinario. Pues Juan Esteban, parte de la razón, además de saludarlo y de conversar con usted unos minutos, es porque recordamos que en el año 2010 usted publicó una obra que se dedica al fútbol, a la historia del fútbol. Y es que recientemente por ahí estuve leyendo un artículo de la BBC que recordaba el origen del fútbol en Inglaterra. Pero reseñan también un documental paraguayo que se estrenó en el Festival Internacional de Cine Independiente Mar del Plata, que propone pues una teoría a ese momento novedosa, que el deporte nació en Paraguay, que fueron los guaraníes quienes lo inventaron. En Calcio, el libro que de su autoría del año 2010, usted dice probablemente aquí esto ocurrió en Italia. ¿Cómo hace usted para sumarse ahora a la discusión sobre el origen del fútbol proponiendo a Italia como la cuna de este deporte? Bueno, es que hay, entre otras, muchas culturas y muchos países que reclaman la paternidad del fútbol. Yo creo que ya en términos históricos está más o menos establecido que los que lo crearon como lo conocemos son los ingleses, pero pues hay antecedentes prehispánicos en nuestro continente. Hay un antecedente antiquísimo en China, los antiguos jugaban el arpastum, un juego con pelota, y en el caso de mi novela es más bien como un divertimento, un juego en el que yo pongo de protagonista a un gran historiador al que admiro mucho, Arnaldo Momigliano, que era un experto como en el mundo clásico, en el mundo antiguo,
judío que tuvo que huir de Italia por cuenta pues de la persecución fascista, y cuando llega a Inglaterra se dedica a ser profesor allí, fue uno de los más grandes. Pero en mi novela, Arnaldo Momigliano, recién llegado a Inglaterra en el exilio del año 39, 40, en una borrachera les dice a los ingleses que el fútbol no se lo inventaron ellos, sino los italianos, en ese juego medieval que se llama el calcio florentino, que en realidad es más parecido al rugby que al fútbol como lo conocemos hoy. Pero pues yo quería escribir sobre fútbol, iba a ser el Mundial de Sudáfrica, yo quería hacer una novela sobre ese deporte que me fascina, y ahí se me ocurrió como ese delirio en el que mezclo, vuelvo y le digo, a este gran académico, a este gran profesor, uno de mis ídolos intelectuales, y un poco como la historia del Renacimiento, y eso acaba al final en un partido en el que además le rindo un gran homenaje a Maradona. Y es que la combinación de personajes es fascinante, porque está Carlos V, está el Papa Clemente VII, por ahí aparece Miguel Ángel, Gonzalo Jiménez de Quesada, entre otros personajes históricos, y usted los pone ahí en una onda de fútbol. Es una combinación aquí justamente de pasiones, Juan Esteban, la historia, el fútbol y la mamadera de gallo. Sí, porque es que además el escenario de la novela es en 1530, cuando las tropas del emperador Carlos V estaban sitiando la ciudad de Florencia. Entre otras, Miguel Ángel Buonarroti era quien hacía las murallas para proteger a los florentinos. Sí hubo ahí como un connato de un partido de calcio o un desafío, y eso quedó como en el anecdotario imposible de probar. Y yo conocí esa historia, y entonces pues decidí que ahí tenía la oportunidad perfecta para hacer un juego, un partido en el que los italianos les decían a los soldados del ejército de Carlos V que no podían usar las manos, y por eso terminan jugando fútbol, jugando solo con los pies, y trato de hacer una narración como nosotros, los niños de los 80, veíamos que los papás disfrutaban el fútbol, que era que veían en televisión, pero le bajaban el volumen y oían la narración muy literaria de la radio. Entonces yo trato de hacer una narración radial de ese primer partido de la historia en 1530 entre el ejército de Carlos V y la República de Florencia. Oiga, Juan Esteban, aquí he estado muy atento oyendo la entrevista, esta deliciosa conversación futbolera. Cuando vaya a cambiar de deporte, piense en el lanzamiento de chancleta, que estoy seguro que mi mamá fue la que se lo inventó. Sí, pero es que en Popayán además era como con rodeo, porque era chancleta y correa, una correa muy delgada, y nunca fallaban. Entonces, o lo ponían a uno con la chancleta o le daban el correazo. Claro, es que la estrategia incluía arrinconar. Esa es la estrategia, uno lo arrinconaban y ella no había dónde salir, y entonces mi mamá ¡pin! Siempre me coronaba. Pues bueno, Pero había una cosa suicida, y es que después de los 13 años a uno le daba ataque de risa. Y ese sí era la muerte, ¿no? No, yo fui más osado, Juan Esteban, porque llegó un momento en el que ya cada uno buscaba como un cambuche, y eso era chancleta de lado a lado. Yo también le devolvía la chancleta a ella. Fuego cruzado. Sí, era como un partido de tenis. Oiga, Juan Esteban, ahora que menciona usted a Popayán, su tierra natal, ¿cuál es su relación, la génesis de su relación con el fútbol, el enamoramiento, el primer encuentro? ¿Eso de dónde viene? No, pues desde niño, jugando en el colegio, salir al potrero. Es que yo creo que no había felicidad mayor. Además, no teníamos la noción del tiempo. Uno se podía quedar la tarde entera jugando fútbol hasta que oscurecía, y el que metía el último gol ganaba. Por eso existía ese grito famoso, último gol gana, porque uno estaba jugando hacía que era muy 5 injusto. horas. Que era muy injusto. Totalmente, porque siempre metía el gol el que iba perdiendo, ¿no? Por eso, o sea, es muy injusto, y siempre era un gol ahí como de rebote, como de arepa. Entonces, no, a mí el fútbol pues me ha encantado toda la vida, y verlo, además hay como una pasión narrativa con el fútbol. Lo que nos gusta es hablar del deporte y narrar los goles, y uno se quedaba luego gaseoseando y contando como enrostrándoles a los otros las hazañas que había hecho,
siempre con la idea además de que algún día uno iba a volverse profesional y lo iba a descubrir algún entrenador. Y pues eso se acaba muy rápido, pero la pasión sí vive ahí para siempre y uno la va atizando cada 4 años con el Mundial. Pues Calcio es nuestro libro recomendado de hoy en Hay que leer. Lo publica Seix Barral del año 2010. Va a ser una aventura maravillosa y si usted no ha hecho esta lectura, de verdad se va a sorprender un montón. Su autor, Juan Esteban Constaín, nos ha acompañado de manera muy amable a esta hora. Y pues Juan Esteban, cuando quiera por aquí pasamos, hablamos de historia, hablamos de libros, suerte con las charlas también de historia. Y es un gusto como siempre hablar con usted aquí en Contrarreloj de W Radio. Un abrazo a ustedes, mil gracias por la invitación.